Hola, 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 hola. Muy bien, buen día con cada uno de ustedes. Nuevamente acercándome a cada uno de ustedes también. Quien les habla el licenciado Alejandro Acosta Salazar para hablar sobre un tema importante que está relacionado con lo que es el curso de literatura. ¿De acuerdo? Es un tema que seguramente ya ustedes habrán tratado en los años anteriores. Es un tema también que nos va a hacer notar de cuál es la forma de escribir, cómo escribimos nosotros y qué tipos de textos encontramos. Pero antes quiero presentarles este hermoso poema, estos versos del poeta Nicomedes Santa Cruz, que lleva por título La Escuelita. Seguramente ustedes ya habrán escuchado o en algunos casos también habrán recitado en algunas actividades de sus colegios. Dice, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron mano de fierro. Y por ser tan mataperro, a cocachos aprendí. Son versos reconocidos y con esto quiero dar un preámbulo al tema que vamos a tratar el día de ahora. ¿Sobre qué hablaremos? Hablaremos del poema, hablaremos de la lírica, de la narrativa, hablaremos de textos en prosa, textos en verso. ¿Qué creen? ¿Cuál será el tema a tratar ahora? Y para ello necesito que cada uno de ustedes estén atentos, se fijen en los ejercicios que vamos a realizar, porque de esta manera vamos a hacer que el tema o la explicación sea exitosa. Pues sigamos entonces. Primero dice la prosa. ¿Saben ustedes qué es la prosa? Es un tipo de escritura, son canciones, son cuentos. ¿Qué es la prosa? ¿A qué llamamos prosa? Una pequeña definición. Dice, forma natural en el que utilizamos el lenguaje, ya sea oral o escrito, para expresar nuestras ideas. Se caracteriza por no estar sujeta a rima ni ritmo. ¿Qué entendemos por esto? La prosa es la forma corrida de utilizar un texto. Es decir, es la forma corrida de escribir. Y como está escrito de forma corrida, también vamos a hablar o lo vamos a leer de manera corrida. ¿De acuerdo? Y dice que no está sujeta a rima ni ritmo. ¿Se darán cuenta? Cuando nosotros leemos una canción o cuando la cantamos, esa canción presenta ritmo, presenta rima. Cuando declamamos o recitamos un poema, tiene ritmo, tiene musicalidad. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que la prosa no tiene eso. Tiene rima también el poema, la canción. Al final quizás hay sonidos que se repiten al final de cada verso. Eso sucede en el verso, pero en la prosa no, dice carecen. ¿De acuerdo? No tiene rima ni ritmo. ¿Cuáles son los textos que están en prosa? ¿Qué tipos de libros están en prosa? Tenemos aquí un cuento, sabemos cómo está escrito un cuento. Nos relata una historia de manera corrida, de manera secuencial. Una novela de la misma forma. El mito, la leyenda y la fábula son textos que están escritos de manera corrida. Pues a eso llamamos prosa, a esa forma de escribir. Aquí les traigo también un pequeño ejemplo. Dice la palomita de patita de cera. Fíjense cómo está escrito. Es de manera corrida. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre este texto y el texto o el poema anterior que les presenté. ¿Cierto? Entonces, esto está escrito en prosa y el poema anterior está escrito en verso. Leamos entonces este pequeño relato. Dice, a una palomita se le quebró y cayó la patita y un ángel del cielo le puso otra de cera. Pero cuando se apoyó sobre una piedra recalentada por el sol, a la palomita se le derritió la patita. Piedra, ¿tan valiente eres para que derrites mi patita? Y la piedra respondió, más valiente es el sol que me calienta a mí.
Entonces la palomita se fue donde el sol para preguntarle: Sol, tan valiente eres que calientas la piedra que derritió mi patita. Y el sol le respondió: Más valiente es la nube que me tapa a mí. Voló la palomita a preguntarle a la nube: Nube, tan valiente eres que tapas el sol que calienta la piedra que derritió mi patita. Y la nube dijo: Más valiente es el viento que me aventa a mí. Una forma de escritura que corresponde a la prosa. ¿De acuerdo? Entonces sabemos qué es la prosa, cómo se escribe la prosa, de qué manera está presentada la prosa. Dicho esto, pasemos a ver qué es el verso entonces. El verso, hay una diferencia entre la prosa y el verso. El verso nos dice que es la forma de escritura que está sujeto a medidas, a rima, a ritmo y a métrica, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un conjunto de versos forma la estrofa y un conjunto de estrofas va a formar un poema. Como les decía, entonces el verso está escrito solamente verso 1, verso 2 abajo, verso 3 abajo, verso 3, 4 abajo, como el poema. Pero nos dice algo importante en este caso. Está sujeto, o sea, el verso tiene que utilizar rima, los sonidos al final de los versos, ritmo, tiene que haber una musicalidad y también métrica, aunque en la actualidad quizás ya los poemas ya no utilizan tanto la métrica. Pero ¿qué es la métrica? La cantidad de sílabas que tiene cada verso, o sea, contar cuántas sílabas tiene. Un verso es eso, debe tener rima, ritmo y métrica. Eso hace también que dice que produce un efecto rítmico, como si fuera una música, una canción. Es diferente a la prosa. ¿De acuerdo? Entonces, el primer poema que les presenté, pues corresponde al verso. Se dan cuenta cómo está escrito, ¿cierto? Ahora, también nosotros dentro de un verso vamos a encontrar, nos dice rima, pero ¿saben ustedes qué es rima? ¿Cómo determinar rima? ¿Cómo identificamos este elemento? Pues nos dice, es la igualdad de sonidos finales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Son los sonidos iguales al final de los versos. Pero esto nos dice a partir de la última vocal acentuada. La última vocal acentuada. ¿De acuerdo? Con los ejemplos posteriores vamos a entenderlo mejor. También tenemos tipos de rima. En este caso tenemos rima consonante y por otro lado está rima asonante. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Empecemos con rima consonante. Nos dice, es cuando las vocales y consonantes son iguales. Nos dijeron o nos dicen que rima es cuando tenemos sonidos iguales al final, ¿verdad? Entonces, va a ser consonante cuando esa igualdad está entre las vocales y los consonantes. No entiendo, profe, pero vamos entonces con este poema o con estos versos. Dice, deja que purifique tu belleza con el óleo sutil de mi ternura y que vele mi cáliz de amargura el nibio corporal de tu pureza. Fíjate, aquí tenemos rima. Al final está resaltado, mira, dice esa de belleza y abajo esa de pureza. Son sonidos iguales, ¿verdad? Nos dicen sonidos iguales a partir de la última vocal acentuada. En belleza, ¿cuál es la última vocal acentuada? Dice belleza. Belleza. Esta E es la vocal acentuada. Entonces, a partir de aquí, por allá, hasta el final, tienen que ser iguales. Abajo igual, pureza, reza. A partir de esta vocal acentuada, la última vocal acentuada, hacia el final. ¿Se dan cuenta? Entonces, se repiten estas partes. Pero aquí se está repitiendo tanto las vocales como las consonantes. Tenemos tenemos A, y tenemos también la Z y la Z. Por eso es rima consonante. También decimos ternura, amargura.
ura, ura. Repiten los dos. ¿De acuerdo? Dice ternura. La última vocal acentuada es la U. Amargura. La última vocal acentuada es la U. De ahí hacia el final se están repitiendo. Creo que está más claro que se rima. Son los sonidos finales de cada verso. Es consonante cuando se repiten las vocales y los consonantes, cuando son iguales. Pero ¿qué pasa si es que no es así? Tenemos por acá rimas asonantes. Rima asonante es cuando solo las vocales son iguales. Es decir, desde la última vocal acentuada hacia el final, solamente las vocales se van a repetir, mientras que los consonantes no. Fijémonos en estos versos. Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya la recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Fíjate, dice acá, mira, aguacero, ro, la E y la O. La última vocal acentuada, ¿cuál es? La E, dice aguacero, la E y la O. Recuerdo, la E y la O. ¿Cierto? Se está repitiendo solamente la E y la O, solamente las vocales. Abajo igual dice corro, la O y la O. Otoño, la O y la O. ¿Entendido? Entonces, eso es rima asonante, cuando se repite solamente las vocales. Pues bien, el otro punto, el otro elemento que debemos tener en cuenta también en el caso de los versos son las métricas. ¿No es la métrica? Dice, es el número de sílabas que tiene un verso. O sea, nosotros tenemos que contar cuántas sílabas tiene un verso. Obviamente, cuando nosotros recitamos o leemos un verso, no estamos contando cuántas sílabas tiene. La métrica lo vamos a utilizar para trabajar en un análisis. Cuando nos dedicamos a eso, a analizar todos los poemas, analizar los versos. Tengo que ver cuántas sílabas tiene cada uno de ellos, para que de esta forma saber si es de arte menor o arte mayor. ¿Pero qué es eso, profe? No entiendo. Los versos son de arte menor cuando tiene solamente de 1 hasta 8 sílabas. De 1 a 8 sílabas es de arte menor. Ya de 9 para adelante es de arte mayor. Así se denomina cuando hacemos un análisis de la métrica. Ya este análisis van a llevarlo a profundidad seguramente en los siguientes meses o en todo caso en el siguiente año. Pero veamos algunos ejemplos sobre la métrica. ¿Cómo vamos a contar? ¿Qué debemos considerar para contar la cantidad de sílabas? Debemos considerar primero la sinalefa. Tenemos que estar con la sinalefa, tenemos que considerar a la sinalefa para contar cuántas sílabas tiene el verso. ¿Pero qué es la sinalefa? Consiste en unir las sílabas de palabras diferentes. Cuando una palabra termina con vocal y la otra o la siguiente empieza con vocal. Es decir, que una palabra termina con vocal y la siguiente empieza con una vocal, esas vocales se van a juntar para formar una sola sílaba. Veamos con estos ejemplos. Mira, dice, aquí nos damos cuenta que Cándido termina con la O y luego sigue la otra palabra, dice Arroyo. También Arroyo empieza con la A, termina con vocal y empieza con vocal. Entonces esto se va a considerar como si fuera una sola vocal. ¿Entendido? Termina con vocal y empieza con vocal, esas se van a juntar. Entonces, ¿cuántas sílabas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas métricas. En el siguiente verso dice, levantaba el alma. Mira, dice levantaba, termina con vocal. El empieza con vocal. Entonces, estas dos vocales se juntan. Sí o sí se van a juntar. Esa es la regla para la métrica. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. En la tercera igual, mira, decimos en la orilla está terminando con una vocal y orilla está empezando con otra vocal. Entonces estas se van a juntar.
¿Cuántas sílabas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, en eso consiste la sinalefa. Juntar las vocales para formar una sola sílaba. Eso debemos hacer al momento de contar las sílabas de los versos. Pero hay otro punto más también. Hay otro elemento también que debemos considerar en este proceso. Veamos en la siguiente lámina. Los acentos finales. Además de la sinalefa debemos considerar esto. ¿Y qué es? Dice, cuando un verso termina en palabra aguda, fíjense, cuando un verso termina en palabra aguda, ¿qué es lo que va a suceder? Se suma una sílaba más. ¿Sí? Cuando un verso termina en palabra aguda, se suma una sílaba más. O sea, adiciona una sílaba más. Si el verso tiene 10 sílabas y termina en aguda, será 11 entonces. ¿De acuerdo? Se va a sumar una sílaba más. Mientras que si el verso termina en palabra grave, va a ser igual, la misma cantidad. ¿Está claro? Va a ser igual, la misma cantidad. Si el verso termina en palabra esdrújula, se va a restar una sílaba. Si tiene 11 sílabas, se quita 1 porque está terminando en esdrújula. Tendrá entonces 10. Vamos a ver con los siguientes ejemplos, pero quiero que estén atentos, que se fijen si es posible de que esta lámina siguiente, antes de pasar a la siguiente lámina, quizás lo pueden copiar, lo pueden analizar en un texto, en su cuaderno, porque quiero la práctica para que puedan entender. Vamos a tomarlo como un reto. Mira, dice la primera, resalte la rima e identifique la cantidad de sílabas métricas en los siguientes versos. ¿De acuerdo? Entonces, rima, sonidos iguales al final de cada verso. Métrica tiene sinalefa, la unión de dos vocales para formar una sola sílaba. Ley de acentos finales, considerar si la palabra si el verso termina en aguda, grave o esdrújula. Aquí tienen los versos. Mira, dice, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Primero identifiquemos la rima. ¿Cuáles son las rimas? ¿Qué palabras están rimando? No te olvides, rima es el sonido final que son iguales, ¿no? Los sonidos que al final de los versos están iguales. ¿Te diste cuenta cuáles son? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Hay que recordar también de que para considerar la rima debemos tomar en cuenta la última vocal acentuada. ¿Sí? Ahí tienes unos versos. Tenemos otro. En tanto no te ofenda ni te arte tratar del campo y soledad que amaste, ni desdeñes aquesta inculta parte de mi estilo, que en algo ya estimaste. Aquí, ¿cuáles son las rimas? ¿Cuáles son los que están sonando igual? ¿O se repiten los sonidos? ¿O hasta también se escriben igual? ¿Sí? ¿Identificaste? ¿Cuáles son las rimas? Primero también hay que considerar eso, la rima, para ver posteriormente la métrica o la cantidad de sílabas, ¿no? Dice, olvidó su dolor nuestro pecado, nos ofrece su reino celestial y le dejamos solo, abandonado. Aquí, ¿cuáles son los sonidos iguales al final de los versos? Olvidó su dolor nuestro pecado, nos ofrece su reino celestial y le dejamos solo, abandonado. Antes de pasar a la siguiente lámina, repito, si es posible, lo pueden hacer en una hoja, reconocer las rimas y también contar la cantidad de sílabas. Fíjate, o en todo caso lo puedes hacer de manera mental. Ya sé que ustedes ya lo hicieron, ya sé que están esforzándose para determinar eso. Pero entonces, veamos.
Veamos cuál es la respuesta o cómo debieron haber determinado las rimas y la métrica, la cantidad de sílabas. En la primera, mira, dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Fíjate, acá dice blanca, blanca. Ah, faltó resaltar la última, dice franca. Sonidos iguales, ¿de acuerdo? Tanto en vocales como en consonantes. ¿Qué tipo de rimas hará entonces? Rima consonante. Igual acá mira dice enero, sincero, se repiten esas dos. Ahí están las rimas. Pero ahora, ya en cuanto a la métrica, ¿cuántas sílabas tiene? Mira, uno, cultivo. Una, mira, cultivo y una, hay una palabra que está terminando con vocal y una que está empezando con vocal. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se van a juntar, van a formar una sola sílaba. Entonces tenemos cul es 1, ti es 2, bou es 3, na 4, ro 5, sa 6, blan 7, k 8. 8 sílabas. ¿De acuerdo? En la segunda dice en junio como en enero. En 1, ju 2, nio 3, co 4, mo 5. Pero este mo está empezando con está terminando con una vocal y está empezando la siguiente con otra vocal. Entonces, moe sería con esto 5, ¿no? Juntamos esto, sería 5. 6 en E6, Ne 7, Ro 8. ¿Entendido? Entonces ahí están las rimas y también la cantidad de sílabas correspondiente a la métrica. En la siguiente, mira, fíjense. Dice, en tanto no te ofenda ni te harte tratar del campo y soledad que amaste, ni desdeñas que esta inculta parte de mi estilo que en algo ya estimaste. Arte, parte, sonidos iguales. Maste, estimaste, sonidos iguales. Ahí están las rimas. Y la cantidad de sílabas, igual. En la primera, a ver, podemos juntar, encontramos sin alefa. A ver, en tanto no te ofenda. Acá tenemos, mira, una sin alefa. T, O. T, O. Hay dos vocales que están juntas. Entonces se quedan como una sola sílaba. Contemos entonces, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas. ¿De acuerdo? En la siguiente, en el segundo verso dice, tratar del campo y soledad que amaste. Aquí encontramos sin alefa, dos vocales juntas. No tenemos, pero hay que considerar también, ojo en esto, hay que considerar, en este caso la Y se considera como una vocal. ¿De acuerdo? La Y se va a considerar como una vocal. Entonces aquí sería uno, ¿no? La O y la Y sería una vocal, pero una sílaba. Contemos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá también, mira, se junta la E y la A. 9 más 10, T, 11. ¿De acuerdo? Entonces, esas son la cantidad de sílabas. O sea, estamos considerando ya lo que es la métrica. De esta forma determinamos la rima y la métrica. Aquí también en el tercer verso, en la tercera estrofa, mira, dice, olvidó su dolor nuestro pecado, ado, y abajo dice abandonado, ado. ¿De acuerdo? Pecado, ado. ¿Ya? Ahí están las rimas. Todos tienen 11 sílabas. Pero te vas a fijar aquí en la segunda, dice, nos ofrece su reino celestial. A ver, vamos a contar. Dice, nos ofrece su reino celestial. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rey, 6, 7, 8, 9, tial, tial, no te olvides, tial es solamente una sola sílaba. 10. Hay 10 nada más. Pero ¿por qué tiene 11 acá? ¿Por qué decimos que tiene 11 sílabas métricas?
¿En base a qué? ¿En base a qué regla? Ah, ya seguramente ya te diste cuenta. ¿Qué sucede cuando termina cuando el verso termina en aguda? ¿Qué sucede cuando termina en grave? ¿Qué sucede cuando termina en esdrújula? ¿Sí? ¿Recordaste? Entonces, celestial, ¿qué tipo de palabra es? Es aguda. ¿Qué pasa cuando termina en aguda? Se suma una sílaba más. Si este verso tiene 10 más 1 es 11 entonces. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que considerar la sinalefa y la, la ley de los acentos finales. Pues bien, estimados amigos, estudiantes, espero que esta clase haya sido entendida por ustedes. De alguna forma, tratando de hacerlo más breve, esta es la explicación. Quiero también que ustedes practiquen, quizás esto lo pueden escribir en su cuaderno o buscar otros versos, otros poemas para hacer el análisis tanto de rima y métrica. Esto sería todo, les deseo muchos éxitos y muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.